Le damos la más cordial bienvenida al doctor Jesse Marvin Jardines Ramírez, residente de alta especialidad en toxicología clínica del Hospital Juárez de México, con otro tema importante, otro eslabón importante en la atención del paciente intoxicado, que es abordaje en UCI del paciente intoxicado. Al doctor Jesse, bienvenido, muchas gracias, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la presentación, la invitación. Permítame compartir pantalla y dar inicio. Bien. Todo bien ahí ya, ¿verdad? Ya se ve la presentación. Sí, bien. Pues sí, ya son un poquito 12:49. Trataremos de dar el abordaje del paciente intoxicado en la unidad de cuidados intensivos. Es un tema interesante, ¿verdad? Dado que muchas veces nos hemos topado con que una vez que el paciente es recibido por el médico toxicólogo, es estabilizado y se instaura el tratamiento, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de haber estabilizado a nuestro paciente? ¿Qué podemos nosotros obtener de otras especialidades como manejo conjunto que nos permitan dar un mejor tratamiento y una mejor calidad en la atención de nuestro paciente? Una de esas especialidades que puede actuar conjuntamente con la atención del paciente intoxicado es el área de unidad de cuidados intensivos. Mi nombre es Jesse Marvin Jardines Ramírez, tengo formación como médico urgenciólogo, medicina crítica y actualmente R2 del Hospital Juárez de México. Entonces, cuando estaba elaborando esta plática, me di a la tarea de saber precisamente qué ha investigado la terapia intensiva acerca del paciente intoxicado. Evidentemente, también se ha logrado dar una aportación a esta especialidad, que es la toxicología clínica, y entonces aquí caemos en algunas premisas. En toxicología o en la atención del paciente intoxicado, el paciente no tiene que ir a la UCI. La UCI va a ir en busca de ese paciente intoxicado. Algo que quiero que nos quede muy claro es que muchas veces esperamos a que nuestro paciente esté en muy malas condiciones y caemos o incurrimos en esa situación de es que está demasiado bien como para entrar a la terapia o está demasiado mal y no se beneficiaría de su ingreso a la terapia intensiva. Y entonces decimos, es que ahora el enfoque que debemos de tener como terapia intensiva es identificar a ese paciente que es muy probable que se vaya a complicar y entonces darle prioridad de ingreso. Evidentemente existen los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos y el paciente intoxicado podría caer en uno de estos. Sin embargo, como les comento, muchas veces es decir, no, este paciente, pues creo que a veces es falta del conocimiento de la evolución de un paciente intoxicado. Entonces, es muchas veces por eso que probablemente no se tiene incluso una cama o un espacio establecido en el área de cuidados intensivos para la atención específica de un paciente intoxicado, como podría ser, por ejemplo, el intoxicado por fosfuros. Este paciente, aparte de estar en un cuarto aislado que tendría que tener las características especiales de una condición para, filtros de aire, entonces tendría que ser abordado de igual manera en un área que tenga toda la atención prioritaria, primordial y de primera fuente hacia estos pacientes. Y entonces aquí rápidamente permítanme presentarles un caso clínico que tuvimos. Alguna vez ya lo hemos presentado, femenina de 17 años de edad. Ella tiene antecedente de depresión de 6 años de diagnóstico en tratamiento con sertralina. Bueno, previamente a su ingreso, ella consumió 32 tabletas de propafenona. Voy a irme un poco rápido. Si ustedes se dan cuenta, los signos vitales con los que ella llegó, 60-40, cardíaca de 50, saturación del 48%, un peso de 150 kilogramos y 1,73 m de altura. La paciente durante su traslado de su domicilio al hospital, pues presentó crisis convulsivas y relajación del esfínter urinario. Esta paciente llega al servicio de urgencias y entonces se inicia su abordaje. Cuando ingresa, pues con un Glasgow de 3 puntos, obviamente disminución de la entrada y salida de aire en campos pulmonares y pues de ahí en fuera vean los marcadores indirectos, ya con pH de 7.2, bicarbonato de 13.9, lactato de 10, anion gap de 18 y bueno, ya con serias complicaciones. Esta paciente es abordada, aquí tenemos el electrocardiograma con el cual llegó nuestro paciente, datos francos de cardiotoxicidad, datos francos de choque cardiotóxico y aunado a esto todas las complicaciones que pudiera tener esta paciente.
paciente obesa, paciente con manejo avanzado de la vía aérea, paciente que va a requerir muy probablemente soporte orgánico múltiple. Entonces, a las 20 horas, esta paciente pues empieza con mayor deterioro, no se palpa pulso y la paciente cae en paro. Entonces, desde esta situación en la que vemos que la paciente ya es una paciente que ya traía datos de choque cardiotóxico, aunado a la situación de que presenta parada cardíaca, entonces esta paciente desde ese momento ya es candidata a ingresar al área de terapia intensiva. No que si se va a beneficiar, no que si el tratamiento que se está poniendo es una paciente que está con soporte multiorgánico y que sí o sí tiene criterios de ingreso, aunque sea el antecedente de que por intento de autólisis. A esta paciente se le coloca el marcapasos y después se interconsulta a el servicio de toxicología. Durante su atención en el servicio de urgencias, se administran todos estos medicamentos en diferentes momentos: gluconato, etomidato, dopamina, norepinefrina, vasopresina, bicarbonato. Llega el servicio de toxicología y entonces se empiezan a administrar estos fármacos reanimadores como son hiperinsulinemia euglicémica, emulsión lipídica, se utiliza solución salina al 7% como manejo de la cardiotoxicidad. Como podrán ver ustedes, antes de la atención de parte de toxicología, nuestra paciente tendría a tener alteraciones hemodinámicas franjas y en sus signos vitales que no mejoraban, y después de las intervenciones del servicio de toxicología empieza a haber un equilibrio. El problema es que posterior a esto nuestra paciente presenta deterioro, puesto que llega un servicio y decide que esta paciente pues sí amerita ingresar. Sin embargo, debido a que se desconocía la forma en la que actuaban muchos de estos fármacos reanimadores, pues se suspende la terapéutica. ¿Qué pasó? Lamentablemente nuestra paciente falleció. Y entonces aquí nos saltan muchas dudas. Una de ellas es: ¿estos pacientes requieren una valoración que unidad de cuidados intensivos? Claro que la amerita, ¿no? ¿Qué intervenciones diagnósticos terapéuticas pueden llevarse a cabo tanto en unidad de cuidados intensivos como en toxicología? ¿Qué hay de diferente que el paciente sea atendido por un toxicólogo en su piso a que pueda ser atendido en el área de terapia intensiva? ¿Habrá demasiados cambios? El manejo de los vasopresores en un paciente o inotrópicos en un paciente intoxicado, pues también tiene muchas pautas que debemos de tomar en consideración, ¿no? ¿Desde qué momento es indicado el inicio del segundo vasopresor? Es igual que si estuviéramos tratando a un paciente con choque cardiogénico de cualquier otro origen, un paciente con un choque séptico, con un choque distributivo, etcétera, ¿no? Muchos de nuestros pacientes pues van a tener ya complicaciones asociadas al intento de autólisis, ¿no? O, pues no sé, un paciente que tuvo intoxicación por monóxido y entonces tuvo una caída y esto aunado provoca un traumatismo craneoencefálico, y entonces va habiendo una suma de situaciones que van a provocar que nuestro paciente requiera mayor monitoreo e intervenciones terapéuticas. Una cosa muy importante: la ventilación mecánica se puede, o hay algún estudio que nos habla acerca de que esos cambios, la ventilación mecánica, son diferentes para el paciente intoxicado. Hablemos de los pacientes con intoxicación por paraquat, hablemos de los pacientes con intoxicación por fosfuro. ¿Estos pacientes tendrían o se mejorarían o se beneficiarían de algún cambio en el manejo de medidas de protección pulmonar? Quizás el hecho de pronar a un paciente desde antes, bueno, más bien desde que sabemos que está expuesto a estos fenobióticos y que llega a nosotros, ¿mejoraría la supervivencia? Entonces, permítanme comentarles que durante la formación que tuve como terapia o medicina crítica, fue difícil, o realmente nunca me di a la tarea de buscar si había alguna situación o algún cambio con respecto a estos pacientes intoxicados. Casi siempre era tener medidas de neumoprotección y mantener presión plató, presión pico, driving pressure, ahora lo que está muy de moda, el poder mecánico. Entonces, es aquí donde nosotros también tenemos que empezar a trabajar y decir: esto que estamos nosotros aplicando en terapia intensiva o en cualquier situación de paciente crítico que esté en urgencias, ¿no? Es un paciente que entonces podría beneficiarse de algunos otros cambios que nosotros estemos instaurando desde un inicio. ¿Qué pasa con estos pacientes que tienen ventilación mecánica? ¿Alguno de estos pacientes podría requerir traqueostomía? ¿Cómo es considerada una traqueostomía en un paciente intoxicado? ¿Temprana, tardía? ¿Cuál es el mejor momento? Si ustedes se dan cuenta, si revisamos este tipo de estudios, pues nos vamos a encontrar con que realmente no hay una información precisa en el paciente intoxicado. Es por eso que nosotros tenemos que empezar a hacer estudios retrospectivos, prospectivos, etcétera, que nos permitan poder llevar a cabo esa experiencia. ¿Qué pasaría
Doctor, perdimos un poco la señal. Si nos puede repetir, por favor. ¿En qué me quedé? Bueno, entonces, y otra situación, como siempre decimos, ¿no? Las escalas que siempre utilizamos para determinar si un paciente amerita o no ingreso a la terapia intensiva es, por ejemplo, muchas veces es la clasificación de Apache, ¿no? Esta clasificación que podría ayudarnos más utilizar. ¿Cuál beneficiaría a nuestro paciente para determinar si ingresa o no? Otro punto que me nació fue, nosotros en nuestro programa académico como toxicólogos tendríamos que tener una rotación en el área de terapia intensiva o al revés. Los intensivistas tendrían que reingresar o tener una rotación con nosotros para también dar alguna aportación o para atender a nuestro paciente intoxicado. Y lo último, ¿podríamos integrar algún tipo de monitoreo o protocolo implementado en la unidad de cuidados intensivos para la atención del paciente intoxicado? Salieron las últimas guías de la AJA para la atención del paciente intoxicado y entonces aquí te dice que estos pacientes deben de ser atendidos en un centro toxicológico y por especialistas en toxicología. Y entonces tendría cabida el servicio de terapia intensiva para la atención de estos pacientes. Nosotros estamos planteando un algoritmo en el cual, aparte de tener una situación con todas las interrogantes que nos pudieran ayudar a determinar cuál va a ser el proceso natural que va a llevar este paciente intoxicado, también determinamos que obviamente no podemos dejar atrás todos los protocolos del ABC para poder atender a este paciente. Primero hay que tener paciente, después tratar la intoxicación y entonces decidimos que en qué momento nuestro paciente podría beneficiarse solamente del tratamiento expectante, tratamiento con descontaminación, eliminación, un tratamiento con uso de algún antídoto, algún fármaco o que ya requeriría algún tratamiento soporte avanzado. Y es ahí donde entonces la unidad de cuidados intensivos puede dar cabida. Y entonces yo me encontré con estos artículos donde dicen, miren, ¿saben qué? Lo que pasa es que muchos de estos pacientes que son atendidos en el área de urgencias, hay que determinar qué paciente va a ir a la terapia intensiva y qué paciente no. Y entonces se hizo un estudio donde un estudio retrospectivo en un centro donde se estudió qué pasaría si tuvieras un área de terapia intensiva justo al lado del área de urgencias. O sea, que se estén dando los mismos manejos que se daría en la terapia intensiva sin ser el área de terapia intensiva. ¿Qué pasaría si se diera toda esa atención con un grupo especializado de terapia intensiva y especialista en toxicología? ¿Qué pasaría? Y se dieron cuenta que les va mucho mejor a los pacientes. Se dieron cuenta que específicamente disminuyen el número de ingresos a la unidad de cuidados intensivos, reducen los costos y estos pacientes pueden tener una mejor sobrevida. Se observó que hasta el 97% de los pacientes que fueron atendidos en esa unidad, así como las unidades que se utilizaban de dolor torácico en el área de urgencias, esta unidad de atención del paciente intoxicado en el área de urgencias, entonces se determinó o se observó que estos tenían una sobrevida hasta el 97% a los 7 y 28 días. Solamente un 14% de ellos reingresaba a los 30 días y hasta un 22% de estos pacientes era egresado desde esa misma área. Entonces, como se darán cuenta, es posible considerar que un paciente pueda ser atendido y tener toda la atención de un especialista en terapia intensiva o todos aquellos formados con la atención de un paciente crítico y que le vaya mejor a nuestro paciente intoxicado. Se dieron cuenta que muchos de estos pacientes tenían predictores de atención en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles eran esos? Que tuvieran insuficiencia respiratoria, edad mayor a 55 años y una escala de coma de Glasgow inferior a 6 puntos. Entonces, todos estos pacientes se dieron cuenta que era más probable que tuvieran que ingresar ya al área específica como tal, el área de terapia intensiva y no mantenerlos precisamente ahí en esa mini unidad de atención del paciente intoxicado como prioridad de terapia intensiva. Ahora bien, hemos visto que aquí en México, pues, las intoxicaciones han ido creciendo, son pocos los reportes que se tienen acerca del contexto del paciente intoxicado y todas sus complicaciones. No así como en Estados Unidos, que tenemos reportes anuales, ¿no?, que nos hablan acerca de todas las causas de intoxicación. Tenemos también aquí en México reportes, ¿no?, acerca de las intoxicaciones por diferentes usos de drogas. Tenemos un poco de epidemiología, pero realmente, ¿qué puede aportar la unidad de cuidados intensivos en el paciente intoxicado? Uno de los puntos más importantes es que a nivel neurológico, muchos genobióticos pueden causar neurotoxicidad. Y aquí es una cosa importante porque una de las principales situaciones que a nosotros nos podría
causar problema es el hecho de la atención de un paciente con crisis convulsivas de origen tóxico. Hemos sabido entonces que a través de los años las complicaciones más comunes que puede presentar un paciente con intoxicación a nivel neurológico pueden ser neuropatías, miopatías, parkinsonismo, mioclonía, distonías y lo más importante, crisis convulsivas. ¿Cuál es la relevancia? La relevancia es que hasta un 6% de las crisis de nueva generación en los pacientes, estas pueden ser secundarias a un origen tóxico o metabólico. Y el problema es la mortalidad. La mortalidad, dependiendo del tiempo en el que se atiendan, puede ir desde el 2.4 hasta el 10%. Este tipo de crisis convulsivas se pueden observar principalmente en menores de 16 años y con tendencia al suicidio hasta en un 14.8%. Pero la ILAE, que es una de las organizaciones másters en la atención del paciente con crisis convulsivas, tiene clasificado a nuestros pacientes con intoxicación y que presenten estatus epiléptico, podrían estar entonces identificadas en las crisis convulsivas sintomáticas agudas provocadas. Sin embargo, en esta creo yo que tendríamos que considerar que la ILAE podría introducirla tal vez en el área de desconocidos, ¿no? Porque al final de cuentas no hay un documento que te especifique que las crisis convulsivas de origen tóxico son así, asado y que se pueden tratar de tal manera. Fíjense que hay uno, ahorita lo vamos a tratar más adelante, sin embargo no abarca todo ese espectro, ¿no? Aquí solamente estoy poniendo unas de las causas más comunes por las cuales los pacientes pueden presentar crisis convulsivas y vean, una cosa que nos llama mucho la atención es que ¿cuántos de nosotros ponemos antibióticos a diestra y siniestra en nuestra área de terapia intensiva o nuestra área de urgencias o en la atención inicial del paciente? ¿No? Y entonces resulta ser que muchas de estas combinaciones o fármacos que podemos utilizar son causantes de crisis convulsivas de origen tóxico. Y entonces estamos pensando que fue por el TCE, que fue por esto, un desequilibrio electrolítico, etcétera, y no nos podemos a pensar que muchos de estos pudieran tener alguna situación. ¿Y por qué no lo pensamos? Porque efectivamente un paciente con crisis convulsiva de origen tóxico tiene muchas formas de originarse por alteraciones en el GABA, por alteraciones en los receptores NMDA, por antagonismos de adenosina, por alteración en los flujos de iones, etcétera. Problema que hasta el 26% de los pacientes que presentan crisis convulsivas pueden desarrollar un estatus epiléptico. ¿Hay algún monitoreo que podamos llevar a cabo nosotros en el área de urgencias y terapia intensiva? Claro, es importante saber que los pacientes que tienen un estatus epiléptico desde urgencias, desde el origen que sea, deben de tener una monitorización. Obviamente, esa sedación que puede tener nuestro paciente, ya sea de origen tóxico, metabólico, orgánico, etcétera, debe de ser monitorizado. ¿Cómo? A través de un electroencefalograma. El paciente intoxicado requiere un electroencefalograma y un monitoreo continuo. ¿Para qué? Porque esto nos va a ayudar a que podamos nosotros clasificar y dar tratamiento a estas crisis convulsivas y ver si se han yugulado. Desventajas no siempre se tienen. En este estudio que les había mostrado inicialmente no se reportaba si se contaba con todo el equipo, pero ¿cuántos de nosotros tenemos en nuestra terapia intensiva únicamente monitor, gasómetro y laboratorios a la mano, no? Hay muchas crisis, muchos problemas de equipo que no nos permiten evaluar eso, pero afortunadamente al paso del tiempo se ha logrado tener, y es lo más importante, datos clínicos que nos enseñan a poder monitorizar a nuestros pacientes de manera indirecta y estandarizar un tratamiento. Entonces, como les decía, esta guía sí nos habla acerca de las crisis convulsivas de origen toxicológico y nos habla que generalmente el tratamiento es a través de benzodiazepinas, pero que hay de las otras guías que no nos hablan de esta segunda terapia o esta segunda línea de tratamiento en los pacientes con crisis convulsivas, el uso del levetiracetam. Entonces, estamos haciendo un llamado, ¿verdad?, para que nuestros pacientes puedan tener un algoritmo para el tratamiento directo de las crisis convulsivas de origen tóxico. ¿Qué podemos ofrecer nosotros? Obviamente, muchos de los estudios se han hecho en pacientes con EB6 isquémico, hemorrágico, traumatismo craneoencefálico, etcétera. ¿Qué sucede? Vemos y considero que una de las aportaciones que podemos dar es esta, ¿no? Estar monitorizando a nuestro paciente y llevarlo a través de protocolos, en este caso el protocolo GOSCAP, que nos podría ayudar a mejorar o optimizar esta alteración neurológica en el paciente intoxicado. Funciona lo mismo, ¿verdad?, para paciente tal vez con EBC, tal vez con TCE, y ¿por qué no en el paciente intoxicado? ¿Qué pasaría si nosotros nos pusiéramos a determinar o a aplicar este protocolo y entonces hacer un estudio donde determináramos qué tal o cómo les va a los pacientes o si hay alguna situación que nosotros pudiéramos cambiar? Recuerden que no son las únicas patologías que pueden
verse en el área de terapia intensiva. Tenemos otras, los pacientes con delirio agitado, son pacientes que deberían de estar ingresados en el área de terapia intensiva para su atención, no precisamente dejarlos en un área donde tengan que estar atados, ¿no? Gentilmente, como le hacen, o que a diestra y siniestra le están aplicando haloperidol para controlarlo, ¿no? Y entonces no tomamos un electrocardiograma previo y entonces intoxicación. Es importante esta situación. Recordar que no todos los pacientes van a presentar tal vez crisis convulsivas de origen tóxico nada más así, porque sí pueden tener ya complicaciones más graves, ¿no? Por ejemplo, pacientes con inhalación de heroína que pueden tener leucoencefalopatía tóxica reversible y no es el único genobiótico que puede presentarlo. Por ejemplo, los solventes son otra situación. Pacientes que tienen síndrome de abstinencia, ¿qué solemos decir? Es un paciente que pues no, meritas, mándalo a medicina interna. ¿Y por qué no dar ese beneficio de la atención en el área de terapia intensiva? Recordar que en el paciente neurocrítico o en el paciente intoxicado que pudiera tener una afección neurológica, hay que mantener siempre una adecuada analgesia, una sedación muy breve, de preferencia no, lograr mantener un RAS entre 0 y 3, realizar una ventana neurológica todos los días para ver su evolución, evitar o más bien iniciar todas las medidas para evitar el delirio y movilización temprana. Esto con la finalidad de evitar el síndrome post-UCI. A nivel cardiovascular, miren este otro caso clínico, también ya lo hemos presentado, paciente femenina de 15 años, me voy rápido, que ingirió 15 miligramos por kilogramo de propanolol, 78.7 de pregabalina y fluoxetina de 10, signos vitales obviamente alterados con una TA de 80-40, frecuencia cardíaca de 54. Y vean aquí el lactato de 0.8. Nuestra paciente previa tenía un lactato de 10, ¿no? Y entonces sabemos que todos los pacientes deben de tener un abordaje inicial y dentro de estos, ¿qué ha aportado la terapia intensiva? La terapia intensiva en algún momento se puso a ver si había algún marcador pronóstico de cómo le iba a ir a estos pacientes con intoxicación o cardiotoxicidad con el uso de, en este caso, betabloqueadores. Y entonces se dieron cuenta que de todos estos pacientes, vean, aquí es una cosa importante, es una unidad de cuidados intensivos especializada en toxicología, ya que atiende hasta el 30% de sus ingresos son pacientes intoxicados. Y ellos determinaron que estos pacientes que tenían una intoxicación por betabloqueador podían hacer como una predicción de mortalidad. Tomaron como referencia un lactato de 3 puntos y se dieron cuenta que los que tenían lactato mayor a 3 tenían hasta 5.4% más de mortalidad en comparación con los pacientes que tenían lactato menor de 3. De esta manera, hay que recordar que también el monitoreo, el uso de vasopresores, pongo este ejemplo de betabloqueadores porque podemos estar en contacto con muchos de los fármacos reanimadores como es la emulsión lipídica, tratamiento con insulina, incluso pasando por el ECMO, y el uso de vasopresores. Y entonces esto es muy importante porque nos damos cuenta que sí hay estudios que nos hablan acerca del inicio de los vasopresores en el paciente intoxicado con choque cardiogénico o choque cardiotóxico y nos dan indicación de que los vasopresores a menudo son ineficaces, pero no necesariamente dañinos. A final de cuentas funcionan. Y entonces supongo que ya muchos de nosotros hemos leído estos artículos donde vemos que efectivamente el uso de la hiperinsulinemia tiene un mayor efecto incluso que los vasopresores y mejora cuando se usan en conjunto. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como terapia intensiva? Monitorizar. Podríamos decir que esto antes era específico de la terapia intensiva, pero creo que no. Ahora todos los médicos, todos los compañeros que nos dedicamos a la atención del paciente grave en urgencias, que se nos inestabiliza área de reanimación, etcétera, terapia intensiva, tenemos que estar relacionados con el uso del ultrasonido. Y entonces nosotros podemos hacer una guía acerca de nuestro tratamiento y el manejo de todos esos vasopresores inotrópicos a través del ultrasonido. En este caso, con el uso de hiperinsulinemia nos damos cuenta que puede incrementar hasta el gasto cardíaco hasta en un 50%. Y entonces podemos utilizar una herramienta muy fácil, de muy fácil acceso a los pacientes, que no es invasiva y nos pueden dar mucha información. El TUSH que salió en agosto del 2016 en esta revista, que un pequeño fragmento acerca de que alguien dijo, bueno, pues si estamos utilizando el ultrasonido para reanimar a un paciente, ¿por qué no en el paciente intoxicado? Y entonces se crea el TUSH. Esto es nosotros cuando abordamos a pacientes intoxicados, como parte de nuestro protocolo de atención, siempre nos proponemos realizar un ultrasonido, un protocolo POCUS, aunque en este momento le llamamos TUSH porque es en cuanto a la atención del paciente intoxicado. Si se dan ustedes cuenta, aquí nosotros calculamos la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo,
PEVI por takeouts, que era hasta del 26%, y el índice de colapsabilidad. Pero no nos quedamos ahí porque nosotros tenemos que guiar nuestra terapéutica. La paciente tenía deterioro neurológico. ¿Qué está pasando a nivel cerebral? Utilizamos este ultrasonido y entonces podemos hacer mediciones de la vaina óptica para ver si amerita algún otro tratamiento. Podemos hacer revisión de los patrones pulmonares para determinar si nuestra paciente es candidata a seguir recibiendo algún tipo de manejo. Pero no se queda ahí. Pacientes a los que hemos tenido con intoxicación por fosfuro de zinc, tratamos de guiar nuestra terapéutica a través del cálculo de la fracción de eyección, ¿sale? Y también para guiar nuestro tratamiento que estamos utilizando con los fármacos reanimadores. El ultrasonido nos ha servido de mucho. Pacientes este es un paciente que tuvo un accidente ortopédico grado 4 por bipérido en región distal de extremidad superior derecha, que presentó aumento de volumen en cuello y disfonía. Y entonces nos sirvió a nosotros para determinar si era un paciente que podría ser candidato a manejo avanzado de la vía aérea. En este caso no fue necesario. Pero no solo eso, hacer el ultrasonido en los pacientes intoxicados es de gran relevancia. Paciente con antecedentes de encefalopatía secundaria, intoxicación por cocaína y sobreingesta de benzodiazepinas. Tenemos estudios que nos hablan acerca de esos cambios que pueden existir en la vaina del nervio óptico secundaria, ingesta de intoxicaciones, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes que han sido mordidos o que han presentado un accidente opídico? Aquí observamos un patrón craquelado en los pacientes que tuvieron inoculación de veneno. Pacientes que han tenido intoxicación por picadura de alacrán, donde observamos que hay una disminución del PEVI hasta un 26%, que podemos encontrar que el ventrículo izquierdo puede estar hipocinético y que el índice cardíaco puede estar disminuido. Entonces, a estos pacientes podemos guiar el tratamiento a través de el uso del ultrasonido. ¿Qué pasó con este paciente de 17 años? A las 6 de la mañana estaba trabajando en la central de abastos, presentó una picadura a nivel de la mano del tercer dedo y vean sus signos vitales: cardíaca de 119, saturando al 88, previamente sano, ¿no? Taquicardia, hipertensión. Y entonces, ¿qué pasa con este paciente? Si nosotros hubiéramos tenido oportunidad de tener el ultrasonido a la mano, ¿qué podríamos haber encontrado en estos pacientes, no? Creo que tenemos que considerar el hecho de que nuestros pacientes se beneficiarían si tuviéramos algún método no invasivo, ¿verdad? Y que pudiera darnos mucha mayor información. Bien, entonces, ¿qué pasa con nuestros pacientes? Aquí una cosa muy importante, muchos de ellos pueden beneficiarse de un método extracorpóreo como es el ECMO. Afortunadamente, las guías AHA ya recomiendan el uso del ECMO en los pacientes intoxicados en casos muy específicos, pero vean, aquí lo que me llama la atención, este es un artículo del 2023, donde prácticamente el problema no es aplicar el ECMO si el paciente cayó en paro. El punto es aplicar el ECMO en el momento en el que nos damos cuenta que ese paciente tiene mayor deterioro hemodinámico de manera inminente. ¿Y por qué? Porque les va mejor a los pacientes, porque estos pacientes tienen una supervivencia hasta del 88% en comparación a aquellos que tuvieron un paro secundario, una intoxicación, y entonces ellos su supervivencia es hasta el 42.9%. Tiempo de uso del ECMO hasta 68 a 70 horas. Y no es el único estudio, hay bastantes, ¿no? Incluso de igual manera que se revisaron estudios desde 1946 hasta el 2020, se dieron cuenta que prácticamente a los pacientes tienen una supervivencia hasta del 52.9% al alta, con una duración de entre 68 horas hasta 6 días, y lo más importante, sin secuelas neurológicas o cardíacas. El ECMO no está contraindicado en los pacientes que tienen intento de autólisis o que tienen ya una patología psiquiátrica previa. Puede servirnos como puente para la recuperación en lo que se elimina todo el tóxico, y entonces, a final de cuentas, hay otras maneras de monitorizar a nuestro paciente, aunque no esté en el área de terapia intensiva. El paciente crítico está en el área donde se requiere, no en el área física. Si el paciente está en urgencias y está grave, ahí está el paciente crítico. Si está en medicina interna, ahí está el paciente crítico. Si está en toxicología, ahí está el paciente crítico. No tenemos toda el arma o toda la gama del catéter Swan-Ganz, el monitoreo de vasculatura sublingual, no tenemos el BIS, pero eso no importa. Este artículo que salió en el 2021 nos habla de qué hacer con los pacientes que queremos monitorizar y que hay un área con pocos recursos. Y entonces, lo más importante, y algo que siempre se ha dicho, la clínica manda. ¿Qué debemos de evaluar a nuestros pacientes? Las diferentes ventanas. ¿Cómo está la piel? Si hay score moteado, si nuestro paciente tiene una adecuada uresis, no, si hay vasoconstricción, el gradiente de temperatura.
Obviamente, muchas veces ya tenemos acceso a estudios de laboratorio rapidísimos, que es como obtener un lactato. Ya vimos que sí puede ser como un biomarcador. Evaluar microcirculación. Aquí, aunque ellos hablan de un área con pocos recursos o con recursos limitados, vean, nos hablan de evaluar microcirculación a través de la visualización directa del flujo sanguíneo capilar de los lechos sublinguales. Únicamente en revistas, pero bueno, no solo eso. ¿Qué pasa entonces con que nosotros hagamos esa ecoscopía, mediciones básicas, ¿no? Directas, indirectas, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros utilizáramos el índice de choque sistólico, diastólico o modificado para determinar la supervivencia de nuestro paciente intoxicado? Son cuestionamientos que nosotros nos hemos planteado a través de nuestra residencia y que consideramos pueden ser importantes y relevantes para dar una mayor capacidad de predicción de la respuesta del tratamiento de nuestros pacientes. No olvidar que nuestros pacientes pueden requerir incluso ventilación mecánica. Este paciente con ventilación mecánica es un paciente masculino de 30 años con antecedente de hipertensión que tomó aproximadamente 28 tabletas de enalapril y carbamazepina. Y este paciente lo tenían en un hospital allá por Haití. Entonces, este paciente pues estaba con estos signos vitales y entonces ya se le había implementado el uso de carbón activado, sujeción gentil, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponemos nuestro triángulo y decidimos, este paciente no se va a beneficiar de tratamiento expectante, se va a beneficiar de uso de fármaco reanimador, de medida de descontaminación, etcétera, o de tratamiento soporte. Este paciente requirió entonces ventilación mecánica. ¿Qué pasó? Resulta que una vez que este paciente recibe el tratamiento adecuado y se ventila, 24 horas después es extubado. ¿En un área de terapia intensiva? No, en el piso de toxicología. ¿Por qué? Porque se implementaron todas aquellas medidas para realizar neumoprotección. Entonces, ¿qué pasa con nuestros pacientes? Tenemos que mantener esa neumoprotección. Y hay muchas disyuntivas, ¿no? A final de cuentas, ¿qué es mejor? Manejar un paciente por presión, manejar un paciente por volumen, ¿no? Lo más importante es tener medidas de neumoprotección, pero yo insisto, el punto aquí es estar sembrando dudas. ¿Qué pasaría si a nuestros pacientes que vemos que empiezan a tener deterioro respiratorio inminente, iniciamos pronación? ¿Cuántos de ellos requerirían ventilación mecánica invasiva, no? Claro que no sea por hipnóticos sedantes, no opiáceos, sino por algún otro tipo de genobiótico, ¿no? ¿Qué pasaría si implementáramos estas situaciones? ¿Qué pacientes se van a beneficiar del uso de traqueostomía? Fíjense que tuvimos el caso de un paciente que consumió Paraquat y entonces este paciente se tuvo que intubar porque al parecer tenía lesión esofágica. Se intubó, el paciente pues después de eso hizo un neumomediastino, no fue candidato a tratamiento quirúrgico, posteriormente el paciente se logra decanular, sin embargo por las lesiones que tenía pues requirió traqueostomía. Es, pues vaya, tan mágico ver cómo en el área de toxicología este paciente se logró obliterar esa traqueostomía y se fue de nuestro servicio solamente por implementar también medidas que no es que estén específicas en terapia intensiva, son conocimiento de todos y que ayudan a mejorar a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué más podríamos nosotros aportar como terapia intensiva en el paciente intoxicado? No olvidar nunca que una de las principales pautas es el inicio temprano de la nutrición. Tenemos que empezar a socializarnos o a empezar a manejar algunas otras cosas, como por ejemplo, es una de las medidas que ha logrado disminuir la mortalidad en el paciente crítico. El implementar escalas como Nutri-Score y que no necesita más que algunas valoraciones o monitoreo como el Apache, comorbilidades, tiempo de estancia, etcétera, nos ayudarían a decidir qué tan rápido puede o no este paciente beneficiarse del inicio de dieta enteral. El paciente podría requerir, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que es un paciente que consumió un cáustico y que tiene lesionado toda la vía esofágica, etcétera, pues entonces, ¿en qué momento podemos iniciar la vía parenteral? ¿Sale? Son pacientes que tal vez requerirían algún tipo de monitoreo secundario y son pacientes que efectivamente se beneficiarían del ingreso a la terapia intensiva para darle seguimiento a esa situación. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos carbón activado y entonces estamos con la condicionante de estar midiendo perímetros abdominales para evaluar si hay alguna complicación? Pero ¿y si nosotros empezáramos a realizar mediciones de la presión intraabdominal y con eso determinar si nuestro paciente puede estar presentando algún dato de síndrome compartimental abdominal y entonces incidir de manera más temprana? Eso son cuestiones que nosotros nos hemos planteado aquí pues en la sede y que
estamos en vías de empezar a implementarlas para poder llegar a algún resultado, vaya, ¿no? Obviamente no dejamos de fuera que hay pacientes que pueden tener patología, pues sí, lesión hepática secundaria al uso de tóxicos, etcétera, y que pues bueno, hay indicaciones muy específicas para poder considerar si requieren o no el uso de trasplante hepático, ¿no? O alguna otra terapia soporte como el MARS, ¿no? Entonces, aquí la otra situación, los pacientes a nivel renal, ¿qué pasa con estos pacientes? Fíjense que una de las cosas muy importantes es, pues el paciente intoxicado, pues sí tiene, pues ahora sí como dicen, ¿no? Indicaciones específicas para el manejo de este tipo de terapia soporte, ¿no? A final de cuentas, un paciente que tiene indicaciones por alguna otra patología de manejo o terapia de reemplazo renal, pues se tiene que someter a esta. Pero a mí lo que me llama más la atención es esto. Recientemente tuvimos la oportunidad de estar presentes en la conferencia que dio el maestro Ronco, una de las grandes personalidades en el ámbito de la nefrología, y que nos hablaba acerca del uso de la absorción como manejo para la intoxicación por envenenamiento o por accidente opídico, ¿verdad? Aquí, ¿y qué pasa con esta situación? Les voy a contar. Tuvimos un paciente que entró a hemoperfusión posterior a que tuvo un accidente opídico, grado 4, se le pasaron 96 favoterápicos, no respondía, ya tenía datos de coagulación intravascular secundaria al envenenamiento por veneno de serpiente. Y entonces, ¿cuál fue nuestro último eslabón terapéutico? El uso de la hemoperfusión. ¿Qué pasó con este paciente? Empezaron a revertir, empezó a mejorar. Y entonces, el maestro Ronco tiene una serie de estudios que ha realizado con este tratamiento, y nos comentaba, hacíamos el cuestionamiento, ¿qué podría ser mejor? Iniciar este tratamiento en cuanto el paciente sabemos que viene ya con un grado 3, 4 de envenenamiento, o iniciarlo desde el principio. Hay que tomar en cuenta que esta terapia puede barrer con todo lo que entre, ¿no? Porque al final de cuentas esa es una de sus funciones. ¿Qué pasaría si administras el favoterápico más la hemoperfusión? ¿Qué sería mejor? Primero el favoterápico, luego la hemoperfusión, inmediatamente la hemoperfusión. Realmente tenemos mucho que estudiar para poder nosotros determinar qué es lo mejor para nuestro paciente. Ya por último, los pacientes se benefician del uso de las escalas pronósticas como es Apache para determinar la mejoría, o si deciden, se benefician de estas escalas para determinar si ingresan o no al área de terapia intensiva. Pues hay que recordar que no solamente existe el Apache 2, existen muchos tipos de Apache, 2, 3, 4, etcétera, y que han ido modificándose a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí en esta situación podría decirles que es relevante conocer al Apache 4, sí, porque a partir de esta clasificación que se utilizó, se creó este estudio. En determinaron o quisieron hacer un modelo predictivo de qué pacientes podrían ingresar. Hay que recordar que el Apache 4 es un modelo, pues ya que se mete directamente en la computadora, mete los datos, y entonces en Estados Unidos, por lo que menciona el artículo, pues se tiene acceso así como una red, pues a todo el país, se meten los datos y entonces tú tienes acceso a todas esas variables. Y entonces a partir de, no como en el Apache 2, ¿no? Que tenemos que estarla calculando a través de nuestro celular, etcétera. Aquí ya está especificado. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Ellos se dieron cuenta que los pacientes que tenían insuficiencia respiratoria, escala de coma de Glasgow menor a 6, edad mayor a 55, tenían más riesgo de requerir tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pasó? Concuerda con el primer artículo que les comenté, ¿no? Y los pacientes que tienen una presión arterial sistólica mayor a 130, que tienen antecedente de consumo de alcohol, pues es probable que ellos no requieran pues ingreso al área de terapia intensiva. Por último, ya para esto siempre me ha gustado, creo yo que es una situación muy importante que a veces dejamos de lado en cualquier servicio. Esta mnemotecnia que se utiliza desde el año 2005, creada por otro de los grandes maestros de la terapia intensiva, Jean-Louis Vincent, que nos habla del FAST-Q. Nos habla de intervenciones terapéuticas que podrían ayudar a disminuir el tiempo de hospitalización de los pacientes en el área de terapia intensiva y que también ayudan a su mejora. ¿Y qué tiene que ver esto? Recordar nuestros pacientes cada vez, y yo creo que es una forma de que nosotros podemos no dejar pasar nada por alto, ¿no? El paciente intoxicado grave, ¿verdad? Tendremos que estar evaluando si ya podemos iniciar la dieta. Si el paciente puede iniciar la dieta, preferentemente de vía enteral. La analgesia, siempre,
es preferible tener una buena analgesia antes que una sedación, porque los pacientes se nos van a complicar, mayor tiempo de estancia hospitalaria, mayor ventilación mecánica, mayor requerimientos de bla, 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 bla. Primero analgesia antes que sedación. Y hablando de la sedación, hay que recordar que esta sedación hay que retirarla lo antes posible. Por favor, ya han habido algunos estudios que han hablado de que el midazolam no es el mejor medicamento para llevar a cabo una sedación. Hay que mantener a los pacientes con un RAS de 0 a -3 y pocos de esos pacientes que llegamos a tener podrían requerir incluso un RAS de -5. ¿Por qué no? Por ejemplo, volvemos al mismo, paciente con intoxicación por fósforo de zinc que termina desarrollando un SDRA, pues obviamente no es un paciente que vamos a tener con un RAS de 0 o -1. Paciente que debe estar plano completamente. Tromboprofilaxis, hay que tener, nuestros pacientes se deben de movilizar, es usar escalas para determinar si se benefician de tromboprofilaxis mecánica o farmacológica. Escala de Caprini. Tener una elevación de la cabecera a 30 grados que nos va a beneficiar como parte de los paquetes para disminuir el riesgo de broncoaspiraciones y neumonías asociadas tal vez a la ventilación mecánica o a su estancia en el área de hospitalización. Evitar úlceras, ¿no? Profilácticas, uso de inhibidores de la bomba de protones, si el paciente está tal vez en la situación de que está en ayuno, ¿no? Bajo un estrés constante, etcétera. Control glicémico, ¿no? Apenas salió también un artículo que nos habla de cuáles son los mejores niveles de glicemia que se pueden obtener en el paciente crítico, cuál es la mejor que se puede tener el paciente intoxicado. Tendríamos que realizar estos protocolos y ir sacando esas diferentes variables que nos podrían ayudar que el paciente cuando ingresa al área de terapia intensiva también tener un protocolo, así como se tiene un protocolo de manejo para el paciente con TCE, protocolo de manejo para el paciente con sepsis, protocolo de manejo para las pacientes con preeclampsia, ¿por qué no un protocolo de manejo y guías específicas que deben de mantenerse en un paciente intoxicado? Siempre que tu paciente esté intubado, tratar de tener una respiración espontánea a través de la ventilación mecánica, pasar la ventilación mecánica, no olvidar que el paciente debe de tener presencia de evacuaciones, porque esto también puede complicar al paciente, vigilar los catéteres, todos los catéteres, catéter subclavio, catéter venoso central, sonda vesical, sonda nasogástrica, etcétera, estar evaluando que esté funcional y que no tenga datos de infección, porque a lo mejor lo salvamos de la intoxicación, pero se nos muere por una sepsis, ¿no? Y lo más importante, desescalonamiento. Protocolos para desescalonar líquidos, protocolos para desescalonar sedación, protocolos para desescalonar antibióticos, desescalonar siempre. Esta nueva tendencia de menos es más, creo yo que tiene que llegar a un límite, pero es buena por el momento, ¿no? Irle quitando al paciente, o sea, menos, porque nosotros como toxicólogos debemos de entender las interacciones medicamentosas, y entonces mientras menos interacciones medicamentosas, mejor le irá al paciente. Por último, por un mundo donde el paciente intoxicado no vaya a la UCI, que la UCI vaya en busca del paciente intoxicado. ¿Cuál es nuestro objetivo? Incrementar el número de camas disponibles en la unidad de cuidados intensivos para el manejo del paciente intoxicado. Gracias. Muchas gracias, doctor Jesse. Sin duda, el equipo de trabajo para un paciente intoxicado debe ser multidisciplinario y, como ya lo vimos, inicia desde la parte del prehospital, las partes hospitalarias y, por ende, también una unidad de cuidados intensivos es parte esencial del equipo, puesto que hay pacientes con polifarmacia que requieren un manejo más especializado. Le pediríamos nada más si estuviera pendiente por ahí en el chat, si hubiera alguna duda o pregunta para continuar con nuestra sesión. De antemano, muchas gracias por su participación. Doy la bienvenida.